debate, análisis, coyuntura, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. En esta página inicia Sintonía Crítica. Pero en todo ello se silencia que el terreno sobre el que la técnica adquiere poder sobre la sociedad es el poder de los económicamente más fuertes sobre la sociedad. La racionalidad técnica es hoy la racionalidad del dominio del mismo. Teodoro Adorno y Max Horkheimer. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes que nos sintonizan un día más en nuestro programa Sintonía Crítica. 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Estamos muy contentos de estar el día de hoy en su compañía. Y bueno, en nuestro segmento Un día como hoy, vamos a hacer un recorrido acerca de los acontecimientos que fueron historia durante esta semana. Así recordamos que un día como hoy, en el año 1883, fallecía en Londres el célebre pensador comunista Karl Marx. Es considerado, junto a Federico Engels, el padre del socialismo científico, y de su obra se deriva el movimiento conocido como marxismo. Entre sus escritos más reconocidos e influyentes se encuentran el Manifiesto Comunista y El Capital. Carlos Marx nació en Treveris, Prusia, en 1818 y estudió Derecho y Filosofía en las universidades de Berlín y Jena. Luego, pasó a dedicarse al periodismo. Mientras residía en la ciudad de Colonia, comenzó a escribir para un periódico, volcado en sus ideas socialistas y manifestando fuertes críticas contra los gobiernos europeos. Esto alertó a las autoridades prusianas, quienes terminaron cerrando el periódico. Poco después, en 1943, Marx dejó Prusia y se trasladó a París. Allí conoció a Federico Engels, prusiano y comunista al igual que Marx, y entabló una estrecha amistad. En París comenzó a trabajar en otro periódico, dirigido por una organización que luego se convirtió en la Liga de los Comunistas. Pero una vez más, este periódico fue cerrado, y Marx fue expulsado del país. Posteriormente, los miembros de la Liga Comunista se encargaron a Marx y a Engels la redacción del Manifiesto Comunista, que fue publicada en Londres en 1848. En 1849, Marx se trasladó a esa ciudad, donde residió hasta el final de su vida, que fue en 1883. También recordamos la Comuna de París, que fue un breve gobierno popular que gobernó desde el 18 de marzo al 28 de mayo de 1871. Unos la consideran de orden socialista, otros anarquista. Marx la describió como una vindicación de los ideales socialistas, a lo que Bakunin respondió que al no depender ella de una vanguardia y al no haberle tomado el poder al Estado o intentado crear un Estado revolucionario, la Comuna era anarquista. Pero en un sentido formal, la Comuna de París de 1871 fue simplemente una autoridad municipal que ejerció el poder en esa ciudad durante los 2 primeros meses de la primavera de 1871. La Comuna fue posible gracias a un levantamiento popular de todas las tendencias revolucionarias dentro de París, después de la Guerra Franco-Prusiana, y donde Francia terminó siendo derrotada. La brecha entre ricos y pobres en la capital se había ampliado enormemente, y en los últimos años había una escasez de comida. Sumado al constante bombardeo prusiano, llevó a un descontento en general. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro segmento que ya lo veníamos anunciando desde nuestras redes sociales, que es la teoría crítica hoy, la herencia de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, sabemos que la llamada Escuela de Frankfurt surge con la fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social. Estaban interesados en desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista desde una óptica marxista. En 1931, bajo la dirección de Horkheimer, cambia la orientación. En vez de centrarse en los estudios exclusivamente marxistas, se realizan investigaciones interdisciplinares, con la sociología, la psicología, entre otros, aunque predomina la reflexión filosófica. En este periodo pasan a formar parte de la escuela autores como Fromm, Adorno, Marcuse, entre otros, dando lugar a la llamada teoría crítica, cuya denominación se remonta al título del ensayo pragmático Teoría Tradicional y Teoría Crítica de Max Horkheimer en el año 1937. Se considera la obra principal de esta escuela la colección de ensayos Dialéctica de la Ilustración, compilada y editada conjuntamente por Horkheimer y Teodoro Adorno. Y bueno, para
escarbar más sobre este tema y para profundizarlo más tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es Philip Altman, docente de las carreras de Sociología y Ciencias Políticas, quien en una de cuyas cátedras está encargado del pensamiento de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Buenos días, Philip. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y Martín será quien nos acompañe durante esta entrevista. Buenos días, Martín, y te dejo los micrófonos. Buenos días, Rebeca. Buenos días, Philip. Y buenos días a todos quienes nos están escuchando en esta mañana de martes. Un aniversario más de la muerte de Karl Marx y la ocasión perfecta para discutir a una de las vertientes de su herencia, que es precisamente la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. De la herencia de Marx, entre otros, ¿no? Precisamente sobre eso es sobre lo que esperamos discutir en un primer momento con Philip Altman. Philip, creo que deberíamos empezar con la pregunta elemental. Más allá de la introducción que ya nos daba Rebeca, ¿qué de esto a lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt? ¿Qué autores pertenecen a ese grupo? ¿Y qué problemas fundamentales se plantearon en los primeros años de la fundación de lo que hoy se conoce como la Escuela de Frankfurt? Bueno, o sea, hay bastantes debates sobre la Escuela de Frankfurt como tal. ¿Cuántas generaciones contiene? ¿Quién mismo es miembro? ¿Quién no es miembro? Para quedarme un poco con lo que la Becky ya estaba contando, valdría la pena incluir también que la Escuela de Frankfurt, el Instituto de Investigación Social, se fundó básicamente al mismo momento con un evento que se llama la Semana de Trabajo Marxista, que era un evento bastante interesante que, de hecho, de la gente propiamente de la teoría crítica que hoy día conocemos, casi nadie participó en eso. No obstante, era una especie de reflexión sobre, bueno, qué hacer con el marxismo después del fracaso obvio de la Revolución Mundial, que hablamos del año 23, o sea, no funcionó. Y una de las personas más relevantes que estaba ahí fue Lukács, que ahí está presente y que estaba cercano a la teoría crítica hasta un momento dado. Bueno, o sea, tenemos que darnos cuenta que la teoría crítica, la Escuela de Frankfurt, se funda en un momento de conflicto existencial. O sea, fracasaron los viejos modelos de cómo manejar un Estado, cómo vivía en la sociedad. Fracasó el autoritarismo monárquico que tenía en Alemania hasta ese momento. No se acepta realmente una democracia liberal, que era lo que formalmente era, aunque con bastantes pocos seguidores. Por lo tanto, tenía, bueno, básicamente desde el principio el cuestionamiento a dónde ir. Y lo que la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt desde el principio fue, o sea, ya antes de Horkheimer y Adorno, era la propuesta de una alternativa. O sea, un marxismo alternativo, abierto, hoy día llamarían eso un marxismo heterodoxo, abierto, que más tarde se convierte en lo que conocemos, que es esa, como también la Becky nos dijo, la mezcla entre filosofía, sociología y psicoanálisis en el sentido más amplio. Bueno, otro hito más importante, bastante importante es la guerra. O sea, primero el fascismo como tal y el hecho de que en el 33 la gran mayoría de la gente tiene que irse de la Escuela de Frankfurt porque por un lado muchos eran judíos, por otro lado eran marxistas, obviamente, por lo tanto estaban en listas de la muerte y tenían que irse, aunque es sorprendente que, por ejemplo, Adorno hasta el año 38 fue como viniendo entre Inglaterra y Alemania sin realizar problema. Sí, sin problema y sin realizar el peligro que era eso. O sea, interesante por un lado. Pero bueno, esa idea del exilio, que tenían que irse, que después se fueron a Estados Unidos, donde escribieron también ese libro, de la dialéctica de la ilustración y otros textos más, los estudios sobre la personalidad autoritaria y todo. Más allá del trabajo concreto que hicieron, es esa experiencia del exilio, de que tenían que salir, que, bueno, la experiencia misma de Auschwitz que estaba dándose y todo el mundo sabía de eso y nadie podía hacer nada en contra de eso, que les ha marcado fuertemente, sobre todo a Adorno y Horkheimer, en una menor medida también a gente como Marcuse, que, bueno, siempre seguían pensando sobre cómo es posible eso. Y bueno, vuelven a Alemania, intentan de establecer una vertiente diferente de pensamiento social, que es también importante. Estaba pensando, preparándome para esa entrevista, de que si nos damos cuenta, una de las primeras
lugares donde se hace investigación social empírica es de hecho Frankfurt. O sea, uno de los primeros grupos de sociólogos en el sentido más amplio que hacen entrevistas, que después trabajan también de una manera más cuantitativa, es justamente Adorno, Horkheimer, Marcuse, etcétera, etcétera. Y vuelven a retomar eso cuando vuelven a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que vuelven con bastante cuidado por lo que pasó y por tener la sospecha de que realmente esos siguen siendo nazis, que efectivamente era así, pero bueno. Y entran ahí en un contexto que... donde, digamos, un cuestionamiento crítico de la realidad no estaba para nada presente. Y es en una situación bastante problemática. Mientras el marxismo ya estaba problemático en los años 20, 30, al principio de la escuela crítica, de la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, se hizo más problemático todavía en los años 50 y 60, cuando vuelven a establecerse en Frankfurt por la situación de la Guerra Fría y por el antimarxismo marcado. Por lo tanto, me parece bastante impresionante que no solamente lograron volver a Frankfurt, establecer el instituto otra vez y tener cátedras en Frankfurt, primero Horkheimer, después Adorno, sino que también pudieron volver a meter Marx y el pensamiento marxista en un discurso muy conservador y no de una manera marginal. O sea, si hablamos ahí del panorama intelectual en los años 50, 60 de Alemania, muy conservador y todo, pero había una fuerte presencia de, justamente, sobre todo Adorno, pero también de Horkheimer, que a cada rato aparecían en entrevistas de la radio, de la tele, que recién estaba empezando ahí. O sea que es llamativo realmente que pudieron posicionarse de una manera muy prominente y efectivamente tener mucha influencia en el discurso. Y bueno, después... Después se da una ruptura que, por un lado, tiene que ver con razones biológicas simplemente. Adorno se muere en el 69, Horkheimer en el 71, si no me equivoco, o 73. En el 73. Ya. Pero igual, ya estaba jubilado, ya no participaba gran cosa. Y se da esa vuelta, ese cambio generacional, como algunos dicen, que viene con Habermas, básicamente, que era asistente de los dos en algún momento, y después de pelearse y volver a reconciliarse, le siguió a la cátedra de Horkheimer y le dio una vuelta de la escuela de Frankfurt que mucha gente ha descrito de diferentes maneras. Para mí lo importante es que es una vuelta que rompe con Marx. O sea, Habermas puede ser muchas cosas, pero marxista seguramente no es. Y nunca lo ha dicho, por si acaso. Y bueno, para mí con eso también termina la teoría crítica. Hay gente que considera a Axel Honneth, que es como el abuelo actual que anda por ahí, como seguidor. Yo no veo por qué, porque... O sea, es un pensamiento muy poco crítico y muy moralista al mismo tiempo. Que justamente no es lo que propuso Horkheimer con el famoso texto que ya citaste. Ahí precisamente, Philip, es una de las preguntas que te iba a hacer en unos momentos y aprovecho que lo mencionas para hacértela. Precisamente sobre eso, suele hablarse de 3 generaciones al menos de la escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? La clásica, que son Adorno, Horkheimer, Marcuse, etcétera. Leo Lowenthal, etcétera. Una segunda, que el protagonista ineludible es Habermas y toda la teoría de la acción comunicativa. Y precisamente lo que quería preguntarte es sobre esas vertientes que comienza a tomar las investigaciones en Frankfurt. Porque claro, Habermas hace un desplazamiento del marxismo hacia todo esto que va a terminar llamando la teoría de la acción comunicativa. Hay otro más o menos en esta segunda generación, que es Alfred Schmidt, que algo de marxista sí mantiene. Y después hay esta como tercera generación en la que el único personaje más o menos reconocido es precisamente Axel Honneth, pero que él ya comienza a discutir otro asunto, del asunto del reconocimiento en clave hegeliana, el asunto de la reificación como pérdida del reconocimiento, etc. Siendo así, entonces, me gustaría que ahondes en esto que dijiste. Eso ya no es teoría crítica, tal y como se la fundó. ¿Por qué sería así? Hay una serie de temas claves, discusiones, conceptos y teorizaciones fundamentales que caracterizan a la teoría crítica y que hacen que lo que hoy es el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt ya no sea, entonces, teoría crítica. O sea, más allá del propio Marx, que obviamente es importante eso, lo que más llama la atención es que ciertas bases importantes de la teoría que
bueno, la primera vez no aparece, pero aparece prominentemente en ese ensayo de Horkheimer, de la teoría crítica y teoría tradicional, y después retoman en trabajos como la dialéctica de la ilustración, desaparecen del discurso y de la manera de trabajar. O sea, hablo de conceptos como la negación determinada, que es una reelaboración de la reelaboración que Marx hizo de Hegel. O sea, la introducción de que hay que entender la sociedad no a partir de los hechos que vemos simplemente, sino de un principio estructurante, como yo llamo, aunque me criticaron por eso, atrás de la sociedad, que podríamos llamar, por ejemplo, capitalismo, o intercambio simple, que sería justamente en ese ensayo que dice Horkheimer. Y esa idea de que, bueno, podemos coger la sociedad, podemos criticarla a partir de un cierto punto, desaparece con Habermas. Con Habermas ya no tenemos eso. Habermas tiene un impulso de hacer una teoría general de la sociedad, perfectamente bien, no tengo problema con eso, pero lo hace de una manera diferente. O sea, no parte de que, bueno, algo ya sabemos de la sociedad, sino parte de que, bueno, la sociedad tiene comunicaciones, tiene mundos de vida, a ver cómo se mezclan esas cosas. O sea, es básicamente una especie de pastiche de diferentes sociólogos de moda en ese momento, también gente bastante impresionante como Alfred Schütz, que a mí mismo también me gusta, pero que, bueno, que no entiende bien y mezcla de una manera que no sirve de mucho, y con eso desaparece el aparato justamente de la crítica, porque no es una crítica de que nos parecen mal las cosas, es una crítica en el sentido de hecho kantiano. Claro. Y bueno, con Habermas no veo dónde hay eso. Precisamente, ahí me parece que también es fundamental destacar el papel que el fascismo juega en el modo en el que la teoría crítica, sobre todo de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Walter Benjamin, que digamos suele no decirse que exactamente de la Escuela de Frankfurt, pero es muy cercano a todos ellos, el papel que el fascismo juega en las problemáticas que se están planteando y en el modo en el que van a analizar la sociedad en la que viven. De algún modo me parece que esta reelaboración de la negatividad hegeliana tiene que ver con lo que perciben en la experiencia del fascismo. E incluso una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la afirmación que es muy usual en sus textos de que el fascismo no ha desaparecido, de que el fascismo sigue siendo, por decirlo como tú lo decías, una especie de principio estructurante de la sociedad en la que están viviendo. Es entonces un elemento fundamental. Me gustaría que ahondemos entonces a la raíz de todo eso en lo que significa en la teoría crítica la negatividad, la negación determinada, la crítica negativa, como le llama Marcuse, que aparece precisamente en eso. Marcuse lo toma mucho, fundamentalmente en Razón y Revolución. Está la dialéctica negativa de Adorno. ¿Qué es la negatividad entonces en la Escuela de Frankfurt? Bueno, obviamente es un concepto bastante complejo. La idea realmente, y lo que para mí como sociólogo es lo que más me parece interesante del asunto, es que esa manera de acercarse a la sociedad a partir de un cierto principio básico, que sería el capitalismo, permite entender los fenómenos macro, micro, meso, lo que pasa dentro del alma de cada uno a nivel psicoanalítico, lo que pasa dentro de la sociedad con golpes fascistas o con elecciones donde ganan los nazis, Claro. a partir de un punto determinado. O sea, no son fenómenos separados, sino son los mismos fenómenos. Y para mí lo más claro formulan eso dentro de la dialéctica de la ilustración, concretamente en los elementos del antisemitismo que hablan de la falsa proyección. O sea, ¿qué pasa al final de cuentas? Tenemos seres humanos hechos pedazos por el capitalismo, alienados de una manera que no somos capaces de ni siquiera saber qué queremos. Somos productos de una estructura de dominación que no tiene interés en dejarnos convertirnos en sujetos libres. Entonces, ¿qué hacemos? Casi automáticamente. Intentamos de completarnos como personas proyectando los miedos que tenemos al otro. Y eso es la clave del propio fascismo. Más claro en Adorno y Horkheimer, Marcuse se acerca de otros lados, trabaja con el complejo de Edipo y con otras ideas más, que bueno, va por ahí. Pero la idea, para mí no hace falta tanto meterse además meterse en Freud propiamente es bastante problemático, porque Freud es bastante problemático. Que si quedamos simplemente con esa idea de la falsa proyección, estamos, para mí, con
con un elemento específico de la manera de hacer una negación determinada de la sociedad y de entender cómo fue posible que una de las sociedades más avanzadas del mundo, con la cultura más avanzada del mundo, cayó en la barbarie más grande del mundo, de la historia. ¿Por qué? Porque todo el mundo, dañado por el capitalismo, tenemos la necesidad de equilibrarlos, tenemos la necesidad de sentirnos bien, de sentirnos grandes y fuertes. ¿Cómo lo hacemos? Convirtiendo al otro en alguien débil. ¿Y cómo hacemos eso? Proyectamos nuestros miedos, nuestros deseos al otro. Por eso los judíos en las caricaturas del Stürmer, de los nazis, siempre era una persona, por un lado feo, por otro lado rico, por otro lado impotente y al mismo tiempo con un impulso sexual tremendo. O sea, esos son los miedos y los deseos de la gente común y corriente por ahí. Claro. Y me parece bastante interesante que ellos fueron capaces de elaborar, de sacar ese elemento que hizo posible que el fascismo no fue una cosa de 3 pelagatos, sino de 60 millones de personas, casi. A través de la movilización de justamente eso, justamente esa pulsación humana básica. Ahora, me parece interesante también algo que mencionabas hace un instante también, y es la idea de que es en Frankfurt donde la sociología comienza a dirigirse hacia investigaciones empíricas que tienen resultados variados, pero en todo caso muy interesantes. Y de hecho, Adorno y Horkheimer incursionan mucho en reflexiones sobre la sociología. Hacen sociología y luego hacen una especie de metasociología, reflexiones filosóficas sobre la sociología. Sobre eso hay varios testimonios. Aquí en castellano se han publicado 2 tomos sobre los cursos de sociología de Adorno. Hay otros sobre lecciones de sociología de Adorno y Horkheimer. Y me parece interesante que es precisamente en esas lecciones de sociología donde aparece otro elemento que tú mencionabas, y es digamos, el modo en el que la teoría crítica entiende la crítica, que es, en un sentido, ahí estoy muy de acuerdo, kantiano, o casi kantiano al menos, como condiciones de posibilidad, y también como una especie de distancia entre, digamos, entre lo real, digamos, y lo que se dice sobre lo real en el discurso del poder oficial, digamos. Que digamos, en ese desentrañamiento iría el trabajo de la crítica. Tú eres un sociólogo, Philip. ¿Qué de la teoría crítica es lo más pertinente para la reflexión sociológica? ¿Cuáles de sus textos? Digamos, hasta donde yo conozco, Horkheimer tiene incursiones más específicamente sociológicas, los ensayos sobre el autoritarismo, incluso tiene reflexiones sobre que aparece en teoría crítica, que de la posibilidad de la adivinación, no es la palabra, la posibilidad de la bueno, ya me va a venir la palabra, pero algo así, de la predicción en ciencias sociales. ¿Cómo recupera la sociología a este primer momento de la teoría crítica? ¿Qué le sirve a la sociología? O sea, si hablamos de la realidad de la sociología, estamos en una posición bastante mala aquí. Lo que realmente se retoma es bastante poco. O sea, como trasfondo de epistemológico, hoy día se diría, sí aparece sobre todo Adorno y Horkheimer, también Marcuse, también Benjamin, pero en cuanto a aplicaciones concretas, veo bastante poco. Lo que yo conozco son más comparaciones con gente como Foucault, o sea, personas que van como más o menos en la misma dirección, que van viendo como bueno, cómo hacer, pero son más reflexiones teóricas. Lo que según yo se podría utilizar también es medio complicado, porque tenemos aquí una sociología muy interesante, pero tenemos una sociología bastante teórica, bastante abstracta y bastante cercana a la filosofía. Por lo tanto, es muy complicado de conceptualizar eso para operacionalizarlo. O sea, hasta el propio Adorno, hasta el propio Horkheimer tenían problemas con eso en el momento que hicieron la escala F para hacer el estudio sobre la personalidad autoritaria, que más o menos bien le salió, obviamente, pero que fue todo un trabajo. Y creo que eso hoy día, dado que tenemos una sociología bastante positivista, o neopositivista, o postpositivista, a mí me da igual, una sociología que tiene un fetiche de la realidad, de los datos, y donde
O sea, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, siempre estaba sorprendido en esos eventos de doctorantes que hay, que todo el mundo tenía pánico de los datos, todo el mundo tenía pánico de la realidad, todo el mundo tenía como miedo de que, ¿cómo tengo que transcribir una entrevista para que pueda trabajar con eso? Sin darse cuenta que transcribir una entrevista significa también traducirla a otra cosa, porque es la voz hablada, y si la escribes, ¿puede ser lo mismo? No puede ser lo mismo. Y en un ambiente así lo veo bastante mal. Lo que yo quisiera que sería la sociología de ahora, sería una sociología que retoma de manera crítica, obviamente, y aquí en cualquier sentido de crítica, por si acaso, las ideas básicas que encontramos en la teoría crítica, en la Escuela de Frankfurt. O sea, la propuesta de la teoría crítica, como lo hicieron, las variantes, las variaciones sobre eso que hicieron gente como Benjamin, como Marcuse, como... Bueno, Krakauer, últimamente hay toda una recuperación de Krakauer que no sé bien por qué se da, asumo que tenía cumpleaños o algo así, pero o sea, en los últimos meses encontré una serie de reportajes muy interesantes sobre él, que valdría la pena eso, de ver, no tanto los textos mismos, que obviamente hay que leer y todo, sino ver más bien de cómo conceptualizaron lo que estaban haciendo ellos. Y bueno, una cosa que sí quería contradecirte, o sea, la teoría crítica es uno de los primeros lugares de hacer investigaciones empíricas, pero no el único. Claro. O sea, al mismo tiempo había otros vertientes que en ese momento no estaban muy positivistas, que eso viene después de la guerra más bien, pero que lo especial de la teoría crítica en ese momento era más bien de que hace un trabajo empírico, pero sin separarse de la teoría. O sea, en este sentido sí antipositivista, y los otros sí tienen su parte de positivista. Y eso sería de ver cómo mismo hicieron, qué podemos aprender de eso para nuestra propia investigación, cómo podemos no caer en el fetichismo de la realidad de los datos separados de cualquier contexto que tienen. O sea, cómo podemos pensar, otra vez volviendo sobre lo mismo, cómo podemos volver a pensar la sociedad a partir de cómo funciona la sociedad. Sin tener que ir como un ciego de una esquina a la otra a ver qué nomás encontramos. Y si solamente encontramos una mesa, entonces el mundo consiste en esa mesa y no hay más. Claro. Ahora, digamos, para terminar esta revisión muy, muy rápida, muy panorámica de la primera y de la clásica teoría crítica, yo quisiera preguntarte en concreto por este texto de 1947, que es Dialéctica de la Ilustración, sobre el que ya hemos dicho algunas cosas. Y te lo pregunto porque en general es un lugar común, es aceptado el reconocer que el texto de la Dialéctica de la Ilustración es el texto fundamental de la teoría crítica. En el que me parece uno de los diagnósticos fundamentales precisamente esto. Después de la caída del Tercer Reich, el fascismo no desaparece y que incursionará en otras reflexiones. Por ejemplo, yo pienso en el Mínima Moralia de Adorno, en el que esa reflexión aparece muchísimo también. Y cómo, de algún modo, permite pensar un mundo como en el que vivimos el día de hoy. Es decir, de algún modo, si es que la dialéctica de ilustración es un diagnóstico de largo plazo de la modernidad y del capitalismo. De hecho, más drástico para mí, si leemos bien la dialéctica de la ilustración, nos damos cuenta que es básicamente la historia de la humanidad. O sea, nos damos cuenta que una cosa que me llama mucho la atención de esa gente de la teoría crítica, o sea, concretamente Adorno y Horkheimer, Marcuse ya es más optimista, asumo porque era amigo de Heidegger, quizás por eso, que son súper pesimistas. O sea, claro. Adorno y Horkheimer ven que básicamente no existe manera de salir de eso. Y es tan claro si uno lee la dialéctica de la ilustración que, bueno, no nos cuenta una historia de la industrialización o algo así, nos cuenta una historia de la humanidad como tal. O sea, en el momento cuando empezamos a ser seres humanos, ya empieza todo el problema. Y solamente hoy día se llama eso capitalismo, pero ya había eso hace millones de años. Bueno, millones, no sé, hace bastante tiempo. Ahora, pasemos, digamos, a la segunda parte que teníamos pensado, que es ya no la teoría crítica clásica, sino, digamos, el modo en el que aparece el día de hoy en la reflexión contemporánea. Fundamentalmente, digamos, tú conoces el ambiente intelectual y académico de Alemania, en donde trabajaron Adorno y Horkheimer,
Y ya tuvimos, digamos, alguna idea de lo que significa esa herencia, ese legado de la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente en lo que significa la obra de Habermas y después más contemporáneo la obra de Axel Honneth. Tú decías que es difícil creer que ellos son herederos de la teoría crítica porque pierden un montón de esas reflexiones. Para empezar, y fundamentalmente el marxismo. ¿Quiénes son entonces hoy o quién está recuperando el trabajo de la teoría crítica? ¿Dónde aparecen? ¿Cuáles son los problemas que se están planteando? ¿Y qué tipo de trabajo están haciendo? Bueno, para eso tengo que hacer una pequeña vuelta como histórica, porque si no nos perdemos un poco por ahí. A ver, la cosa es que hay una ruptura en la historia alemana como tal. Bueno, el pensamiento alemán o algo así, historia de pensamiento, no sé, de discurso, como quieran llamarlo. De hecho, si tenemos el movimiento estudiantil de los años 60. Estaba bastante cercano justamente a Adorno y Horkheimer, y Marcuse también. Y vieron en ellos básicamente, no sé, como sus padres simbólicos, si queremos decirlo así, que se topa con una ruptura bastante fuerte en todos los casos, porque lo que Adorno y Horkheimer estaban viendo cuando vieron a un montón de gente joven, estudiantes en la calle, gritando, organizándose, quemando cosas, se acordaron de lo que pasó en el 33, porque también eran estudiantes en una buena parte. Y los que quemaron los libros eran los estudiantes. Y los que sacaron a los judíos de sus cátedras eran los estudiantes. Y bueno, se acordaron de eso y por lo tanto se distanciaron del movimiento estudiantil como tal. Y el movimiento estudiantil se sintió como, supuestamente, como un hijo no querido. Como, pues, ándate por ahí, no queremos tener nada que ver contigo. Y se da una ruptura muy, muy, muy interesante y muy fuerte en el movimiento estudiantil, que hasta el 69 más o menos tenía dos grandes corrientes. Los unos eran los comunistas ortodoxos, que, bueno, igual, con teoría crítica no tienen mucho que ver, es más Partido Comunista, pues, leninistas, pues. Y el otro lado, que sí tenían bastante que ver, eran los antiautoritarios, que, bueno, se metieron ahí en una vaina de mezcla de teorías que parte de la teoría crítica, que mete bastante Marcuse, que mete bastante la idea también de Reich, que no tiene tanto que ver con eso, pero bueno, que tiene mucho que ver con la emancipación sexual. Y en ese momento, cuando se dan cuenta que sus padres académicos teóricos no les siguen, no les quieren, los antiautoritarios básicamente desaparecen, se mueren. En los años 70 tempranos desaparecen ellos y se convierten casi todos en maoístas. Súper interesante, o sea, van de antiautoritario, de anarquista, de yo qué sé qué cosa, a maoístas. Lo más autoritario que hay. O sea, bueno. Y ahí tenemos esa ruptura. O sea, en ese momento, básicamente, para decirlo con otras palabras, todo el mundo era antiimperialista. O sea, no analizaron la realidad a partir de el capitalismo como problema central, sino a partir de, yo qué sé, que entendieron del texto esto de Lenin, o sea, a partir de una estructura de dominación global, que tenía mucho que ver con la cuestión de la guerra de Vietnam, que asume que hay mucho fundamento para eso. La cosa es que tenemos un movimiento estudiantil que básicamente, de hecho, en algunos casos eso es bastante abierto, que se separan del pensamiento de la teoría crítica y lo rechazan. Y abiertamente dicen, bueno, son unos viejos que están hablando cosas que no son relevantes para la revolución. O sea, del pensamiento van a la acción inmediata. Desaparece esa idea de pensamiento de la teoría crítica dentro del movimiento propiamente. Vuelve a aparecer. Y bueno, al mismo tiempo a nivel académico tenemos la cuestión de Habermas, de Schmitt, que me parece el más defendible de ellos. Después de Honneth, que también van a otro camino. Y bueno, después en los años 70 empieza eso ya, a fines de los 70, más en los años 80, se rearticulan de alguna manera. De hecho, otra vez son los maoístas, asumo que la misma gente, no sé, que los grupos maoístas fracasan en su desarrollo y vuelven a retomar lo que encontraron hace 20 años en Horkheimer y en Adorno. Y articulan otra crítica. Y bueno, a nivel del panorama político, en ese momento nace
una corriente política que se llaman los anti-alemanes, que tiene un momento máximo de convergencia justamente en el momento de la reunificación con Alemania del Este, que van protestando en contra de crear una Alemania unificada. O sea que uno de los lemas era nunca más Alemania. Y se basan, más allá en otras cosas también, pero se basan sobre todo en el pensamiento de Adorno y de Horkheimer, diciendo que, bueno, esa gente que se hicieron nazis, nuestros padres, nuestros abuelos, son la misma gente todavía y, bueno, también es un movimiento social, por lo tanto, proyectan hacia los demás y no ven la propia autoridad y el propio autoritarismo dentro de sí mismos, pero bueno, van viendo que el problema realmente es la gente que vive ahí. Y bueno, a partir de eso nace hoy día en la izquierda alemana tenemos una lucha constante entre dos corrientes. Uno son esos anti-alemanes o gente articulada a ellos, que están definidos por estar cercanos a Adorno Horkheimer, el pensamiento de ellos, por tener sobre todo, lo que después les voy a comentar un poco, por tener una visión de una crítica del lenguaje, crítica de la ideología, que a nivel metodológico me parece bastante interesante y avanzado, pero obviamente a nivel de movimiento social hay que ver si eso sí o no. Y el tercer punto que es bastante prominente es la solidaridad con Israel, que en el antiimperialismo no es compartido y por lo tanto los antiimperialistas que son solidarios con los palestinos, que son... bueno, que tienen una visión bastante binaria de la desigualdad de la sociedad, que son anti-Estados Unidos, que son solidarios con Putin y gente no tan simpática en el mundo, bueno, que hoy día tenemos esa lucha constante entre los dos grupos, que a veces se hace violento. Hace un par de años había un escándalo que en Hamburgo iban a poner la película de Claude Lanzmann, que se llama ¿Por qué Israel? Y entraron los antiimperialistas y pegaron a la gente, porque no querían que vean una película de una persona que sobrevivió al holocausto. O sea, te quedas un poco hecho pedazos. Bueno, en ese contexto les había traído dos cosas para demostrar un poco cómo queda todo el asunto, porque de hecho hay una serie de publicaciones bastante interesantes que tienen alguna relación con ese sector más bien anti-alemán de movimiento social, o sea, antinacionalistas, emancipatorios, un marxismo crítico, generalmente tienen que ver mucho con esa crítica de valor, que nunca entendí bien qué significa eso, pero el David me explicó más o menos, entonces creo que ya. Y bueno, nomás quería mostrarles que existe esa revista que es Concret, que ya existe desde los años 60, de hecho, 70 en esa forma. Ha sido un punto de articulación justamente de esos anti-alemanes, pero no los más dogmáticos. Es una revista bastante antigua, por lo tanto, y bastante conocida, que se consigue en todas partes y que siempre tiene visiones diferentes acerca de lo que están escribiendo. Aquí también les trajo otro periódico, Jungle World, que de hecho se creó dentro de la lucha laboral interesante, porque había un periódico que todavía existe que se llama Junge Welt, que era un periódico de la Alemania del Este, que a principios de los años 90 era abierto, un marxismo crítico, con diferentes posiciones, y en algún momento cambió la dirección hacia el estalinismo cerrado, y la gente crítica salió y ocuparon todo y fundaron ese periódico, que igualmente tiene una visión diferente de la realidad, de la sociedad, y se fundamentan bastante en justamente la teoría crítica. O sea, es aquí donde encontré los reportajes sobre Krakauer, que no sé mismo de dónde llega el punto. O sea, por un lado, si hablamos a nivel de movimiento social, tenemos un movimiento social no demasiado grande, pero sí relativamente bien articulado, con una serie de publicaciones interesantes. Tienen más cosas por ahí que no son tan interesantes para mí, que sí demuestra que es presente y que continuamente meten ideas en el debate público. O sea, por ejemplo, la relación que había que tener, que era un gran escándalo en ese momento, con la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, los años 90, que había de hecho en ese grupo de los anti-alemanes gente que defendió la guerra de Irak, porque iba en contra de Saddam. Y bueno, o sea, si es bueno o no es bueno, no sé, pero al menos es
un punto de articulación de ideas interesante. El otro lado, el lado académico, ya un poco les dije que es relativamente complicado. O sea, a nivel de gente que hace el doctorado, sí se encuentran bastantes personas que van en una especie de jerga anti-alemana y que se reconoce directamente por ciertas cosas que dicen, que intentan de trabajar con Adorno y Horkheimer, pero al final de cuentas, o sea, los que yo conozco después cambiaron sus investigaciones, se hicieron más positivistas, para decirlo entre comillas, y se quedaron más, bueno, no voy a solucionar los problemas del mundo, mejor me investigo mi caso. No obstante, aquí les trajo otro libro. Hay algunos trabajos interesantes, no de gente tan conocida, por desgracia, o sea, no son grandes catedráticos que todo el mundo sabe. No salen de Alemania. Eso también es o muy punto. poco. O sea, también tiene que ver con que no son muy conocidos, por lo tanto no tienen como la fuerza de difusión que tienen los que sí son conocidos. O sea, todo el mundo conoce a un Sloterdijk, aunque nadie sabe por qué, pero esa gente no tiene la posición como para difundir de esa manera sus pensamientos. Y bueno, es el libro que yo conseguí aquí, que les traduzco. ¿Cuál es el nombre del libro? Claro, tradúcelo porque está en alemán. Sí, dice crítica del lenguaje como crítica de la ideología. Estudios sobre la jerga de la autenticidad de Adorno. O sea, lo que intentan de hacer ellos en un ambiente donde todo el mundo lee Foucault es releer a Adorno, sobre todo ese texto bastante cuestionado y bastante criticado también dentro de la teoría crítica. Y intentar de sacar una especie de claves metodológicos cómo podemos entender a la sociedad. Que de hecho es bastante cercano otra vez a la concreta, a la revista que les traje, que está enmarcado en una crítica del lenguaje, que a cada rato, más que reportar ciertos hechos, critican el lenguaje cómo son reportados esos hechos. O sea que el lenguaje de hecho es una manera como la ideología se hace más visible. Claro. Obviamente ahí a lo mejor también vemos por qué esa gente es relativamente débil, esa propuesta teórica también queda relativamente débil, porque es una cosa bastante crítica, es una cosa que no necesariamente se deja insertar en un currículum neopositivista, un currículum donde hay que leer los clásicos para después irse al campo y jugar con la realidad sin tener ninguna herramienta para hacerlo. Pero no obstante, esa gente sigue ahí y existe. Claro. Ahora, tenía dos preguntas más que quisiera condensarlas en una sola y que tiene que ver precisamente con el modo en el que la teoría crítica de Adorno y Horkheimer salió de Alemania, digamos. Hay estos trabajos que son poco conocidos. Los alemanes más conocidos no trabajan mucho Adorno y Horkheimer. Y en el resto de Europa, fundamentalmente porque en Europa hay una tradición de filosófica, sociológica, una tradición intelectual más nacional. El francés lee al francés, hay la escuela francesa, el inglés tiene la escuela inglesa, etc. Pero lo que me interesaba era esto de que los marxismos posteriores a mayo del 68 en Europa son muy poco adornianos, horkheimerianos, benjaminianos y etc. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Francia, quien después del 68 termina volviéndose la figura fundamental del marxismo francés, es Louis Althusser, que jamás dialoga con Adorno y Horkheimer. De hecho, es incluso difícil decir si es que los llegó a conocer. Nunca dijo nada sobre ellos. Y pienso también, por ejemplo, en Michel Foucault, que ya no es marxista, pero hay gente que ha hecho algunos símiles, algunas comparaciones entre la propuesta del postestructuralismo Foucaultiano y ciertas sugerencias de Adorno y Horkheimer. Y por ahí hay alguna línea que dice, es Vox Populi, pero es bastante conocida, que Foucault algún día dijo que si hubiese leído a Adorno antes, se hubiese ahorrado de escribir algunas cosas. Lo mismo en Inglaterra, la gente que va por la escuela de E.P. Thompson, la idea de construir una teoría materialista de la cultura. Y recién en los más contemporáneos, Terry Eagleton, Frederick Jameson, que es norteamericano, que ellos sí vuelven un poco a recuperar a la teoría crítica. Y ahora llevarlo a Ecuador. Con la siguiente idea. No sé si tú conoces a Stefan Gandler, que es como el biógrafo intelectual de Bolívar Echeverría.
Él escribe un artículo que se llama Etos versus reconocimiento, en el que comparte una idea tuya, y es que Axel Honneth no es el heredero de la teoría crítica, porque no basta con estar ahí para ser el heredero. Y él tiene una afirmación sobre la que quería preguntarte. El heredero más relevante el día de hoy a nivel mundial, dice Gandler, de la teoría crítica es Bolívar Echeverría. Y el trabajo que hace Bolívar Echeverría recupera precisamente alguna de las problemáticas que se planteó en la teoría crítica. La idea de dar una evaluación global del mundo en el que vivimos, no perder el marxismo, incluye ciertas reflexiones de Nietzsche, por ejemplo, del mismo Freud. Y dice, bueno, si hay un heredero no es Honneth y la idea está el reconocimiento, sino Echeverría y su idea del ethos. ¿Qué podrías decirnos respecto de estas ideas? Bueno, al final la pregunta tramposa. Espero que nadie me pegue por eso. O sea, Echeverría probablemente en comparación con los demás, obviamente que sí. O sea, al menos es marxista y Honneth es, no sé qué mismo es, liberal. Eso, pero más allá de eso, no sé qué es. Buena gente, asumo. El problema que yo tengo con Echeverría en esa relación como heredero es que no es heredero directamente de Adorno y de Horkheimer, sino trabaja con otra gente. De Benjamin. Con Benjamin sobre todo, y que hace para mí, no sé, como el pecado máximo, que básicamente mete Benjamin y Heidegger en una cosa. O sea, para mí es una especie como de debilidad intelectual, como gente que no sabe qué mismo hacer y mete cosas que no puedes meter. No a nivel superficial, que obviamente puedes mezclar lo que te da la gana, sino a nivel no sé, como lo que llaman la epistemología, que está atrás del pensamiento, la manera como el pensamiento de los diferentes autores está estructurado, que simplemente no cabe. Y el problema es, Benjamin y Heidegger sí cabe, según yo. Pero Adorno, Horkheimer no cabe con esa vaina. O sea, de quedar con ese misticismo siempre presente de que hay algo más allá por ahí, pero que realmente no puedes nombrarlo bien y no puedes analizarlo bien. A mí personalmente me parece un mal camino y un camino que no nos lleva lejos. Y a lo mejor eso, o sea, mi problema personal con Bolívar Echeverría no es tanto eso. Mi problema personal es más bien ese hablar en los grandes términos. O sea, de que el barroco aquí, el otro allá, la modernidad, que a mí no me aporta precisamente nada de esa idea. O sea, hay toda una escuela de gente que está proponiendo diferentes términos de modernidad que tenemos, y somos ahora postmodernos, o la modernidad crítica, o la segunda, tercera, cuarta, quinta modernidad. Esos son esos conceptos que ponen en peligro la sociología como tal, porque eso es un bla bla que no aporta precisamente nada, y tampoco aporta un elemento crítico. Bueno, no soy gran conocedor de Echeverría, asumo que, bueno, el David ya me contó que él sí tiene sus puntos por ahí, pero eso sería como un poco el limitante que yo veo ahí. También tenemos que decir que Gandler tiene una larga trayectoria, tiene un montón de cosas, pero Gandler es schmittiano y no es adorniano. O sea, él no es alumno o seguidor de Adorno, de Horkheimer, ni de Benjamin, sino de Alfred Schmitt. O sea, de la segunda generación. Que dirige su doctorado y todo, en realidad. Sí, de hecho, es interesante porque uno de los últimos ensayos de Gandler es precisamente una teoría crítica sin Frankfurt, que no la he leído, pero habría que leer para ver qué es lo que dice. Bueno, en este momento vamos a dar por terminada esta entrevista. Se nos ha acabado el tiempo. Como siempre, hay una serie de vertientes y de caminos que podríamos continuar a partir de esto. Pero me parece que ha sido una conversación muy interesante. Yo quiero agradecerte enormemente, Philip, y hacerte una invitación a que en alguno de los próximos programas que tengamos podamos continuar con esta conversación o con alguna otra. Esto es todo conmigo. Hemos terminado esta entrevista. Esto es Sintonía Crítica, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Volvimos contigo, Rebeca. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro corte musical con la canción It Gone No de Nina Simone. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no
Ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smoke, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no wine, ain't got no money, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no love. And what have I got? Why am I alive anyway? Debate, análisis, coyuntura, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Sintonía crítica, todos los martes de 7 a 8 horas bajo la conducción de Rebeca Sánchez. Ahora vamos a dar paso a nuestro segmento final, Hablemos con la Sociología. Y el día de hoy nos acompaña Diego Fuentes de la Escuela de Sociología. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en esta mañana helada. Sí, qué alegría tenerte aquí. Y bueno, vamos a hablar acerca de democracia y tradición. Pony, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, el tema principal que vamos a debatir es en el contexto en el cual nos ubicamos para comprender por qué y para qué sirve la democracia. En nuestra historia política hay cientos de momentos en los cuales la palabra ha significado muchas transformaciones históricas. ¿De cuáles momentos me hablas? Encontramos el alfarismo, la plutocracia, el neoliberalismo y, ¿por qué no mencionar ahorita los contextos actuales? Pero la democracia es un hincapié en las transformaciones de las participaciones políticas, las distintas formas en las cuales los movimientos sociales se han agrupado, las dinámicas de segregación al igual que de inclusión en formas de participación política, las distintas formas de concebir las lógicas de acumulación de capital y las formas de participación en los distintos estados-naciones para la sofocación de transformaciones sociales. Un ejemplo de esto, Diego, tú mismo me puedes dar fe de ello, que es Allende, Chávez, y bueno, ¿y por qué no aquí incluir a Macri también, no? Sí, ahí está la fisura de la construcción de lo que ha significado la democracia en nuestras épocas. Si bien Marx, y retomando lo que hablaba Philip, es un ideólogo de las luchas populares, sus bases ideológicas son claramente contestatarias ante las nuevas formas de acumulación del capital, llamémoslo así, al igual que la eliminación de la desigualdad de la riqueza, de la desigualdad distributiva, llamémoslo. Pero por ahora, en nuestro contexto, tomamos un poco de Sartre para entender la afiliación de una conciencia colectiva dentro de un campo de compromiso individual. No se trata solamente de la capacidad de elección, ni la apología al marxismo o gobiernos desarrollistas. Si hay que condenar a la izquierda y al PSML por su vinculación a un neoliberalismo salvaje, debemos hacerlo siendo un enemigo de este tipo de izquierdas vacías. Llamémoslo así, por decirlo de una manera más clara, la noción de cómo comprendemos la derecha, a la cual acreditamos un conservadurismo radical más o menos infantil, nos demuestra en sus nuevos planes de gobierno las nuevas lógicas de participación política en relación a su retorno democrático. Esto es un dédalo frente a lógicas como la privatización y el desajuste debido a la inversión social. Si bien esto incomoda a los sectores populares, a los banqueros y a los inversionistas sí. Pero, de todas formas, los distintos sectores como Pachacuti, el PSML y otros movimientos sociales que se autodenominan de izquierda y se han afiliado a estos proyectos con el fin de tumbar al príncipe dentro de los conceptos de Maquiavelo, por así ponerlo, y a su trono, como lo entenderíamos desde Gramsci, al aparataje estatal que entrega los poderes a un movimiento o a un poder, con el fin de aclimatar las futuras nuevas tensiones y contradicciones políticas, y así agravar el síntoma para que así el movimiento social de izquierda se reactive. Es como enfermarse para buscar el tratamiento adecuado y barato. Llamémoslo, es como un síntoma que aún no se presenta. Y autoenfermarse es como cuando un niño está escondiéndose así por querer ver una caricatura en la mañana.
llamémoslo así, la metáfora nos sirve para entender en cómo se ajusta la traición de aquellos movimientos que se autodenominan buscar el beneficio de la sociedad, del campesino, del indígena, del obrero, de la minoría, de la mujer y de los estudiantes. Es como el apoyo a los yanquis al TLC en 2007. El pueblo nunca se ha beneficiado de las ventajas institucionales de los banqueros. Crean las promesas sobre el crecimiento del empleo, un 6% en relación a los 20 años, nos hace pensar en modelos de gobiernos anteriores. El empleo puede crecer en sectores informales, tercerizaciones legales, no sé, la vuelta al fascismo nacionalista con el discurso de entrada de la segunda vuelta. Y esto que tanto se ha escuchado últimamente, Ecuador para los ecuatorianos y Cuba para los cubanos. Es un acto cobarde con países que están pasando una emergencia social como Venezuela. La desvinculación, me estoy trabando, de la memoria política a una social no puede perder por un Alzheimer contextual político. La izquierda, al ver estos procesos de planificación, encontrará una fisura democrática como es la consulta hacia la minería. Esto nos permite organizar un proyecto político en el cual las masas o los sectores populares resulten beneficiados. Si bien son avances, debemos comprender que un retorno neoliberal frente al contexto internacional no resulta beneficioso para los sectores nacionales como el campesino, los comerciantes en Tulcán y otros modelos por los cuales la inversión social se ha visto manchada por sectores conservadores. Sí, ¿por qué no pensar ahorita en los obreros y en la fragmentación de la política, en la cuestión de beneficios y la coherencia, ¿no?, ideológica, llamémoslo así? ¿Cómo se da esta corporeidad política mediante una radicalización del motor para la práctica política? En este sentido, llamémoslo así, los grupos como movimientos estudiantiles fueron apagados por el correísmo, pero no se ha apagado su capacidad violenta, sino más bien los tiempos han presentado nuevas formas de abstracción de las quejas. Los motivos de las luchas armadas ahora están acompañadas por modificaciones estructurales, fiscales y constitucionales. El gobierno progresista, así sea de derecha, cosa difícil porque la verdadera izquierda en el Ecuador ha quedado enmudecida frente a sus tolerancias fascistas con vinculaciones a sectores de derecha. No se lo puede comparar de otra forma más radical como fue la democracia en Alemania del 42, la democracia en Italia con Mussolini, y lo llamamos así a las dinámicas de gobiernos totalitarios, porque siempre cuando los proyectos comunistas han fracasado, las nuevas organizaciones de derecha adquieren el poder. Recordemos la primavera árabe y más de ello los vinculamos con las promesas del candidato Lasso en la privatización de sectores estratégicos y las bases para quitar el subsidio a la gasolina. Recordemos también el feriado bancario, que aunque los medios de comunicación digan que el señor no estuvo ahí, él pertenecía a una junta monetaria la cual se encargaría de racionalizar las medidas para el salvataje. No firma nada porque no tiene ningún cargo público. Pero, ¿por qué la izquierda vota por la derecha en vez de preocuparse de sus propias raíces políticas y sus consecuencias en la participación popular? Encontramos de fisuras con el gobierno, pero la toma de poder no se debe a un debate en la política, sino a su vez a la posición ideológica en la cual el proyecto político ha insistido. Es por ello que la traición resulta ser un maquillaje más para las nuevas tiranías, nuevos fascismos, nuevas exclusiones con eslóganes progres, que se apoderan de aquel movimiento que, si bien fue fragmentado por el progresismo correísta, ha detonado un nuevo rostro por el cual pensar de nuevo en la izquierda y por ende en el rol de los movimientos sociales con su vaciamiento ideológico. Sí, un retorno al pensamiento, llamémoslo así, anarquista, a una nueva vinculación individual y de estructuración de organizaciones y de partidos pueden ser un vehículo de transformación, pero lastimosamente no somos profetas ni curas, solamente es un reclamo abierto, por ende el espacio se presta para denominar lo que ha sido el vaciamiento de la izquierda radical y sus bases de organizaciones, y si debemos de condenar su miedo a la revolución, no lo haremos en las urnas, sino en las calles como colectivos, como estudiantes y como obreros. Bueno, esta ha sido la reflexión que hemos compartido hoy con Diego Fuentes, estudiante de Sociología, y queremos agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos han sintonizado un día más en nuestro programa Sintonía Crítica. Recordarles que si quieren hacerlo escuchar a alguien más, si quieren volverlo a escuchar, pueden hacerlo el día sábado en nuestro reprise a las 8 de la mañana, y también pueden darle me gusta en nuestra página de Facebook, donde estamos semanalmente colgando nuestros audios de las entrevistas pasadas desde nuestro canal de YouTube. Así que todos son bienvenidos a compartir este espacio de debate, este espacio para llegar a nuevas ideas. Esto ha sido todo por hoy con nosotros. Que tengan una excelente semana.
Por hoy hemos concluido nuestro análisis. Sintonía Crítica te espera en un próximo encuentro.